Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar siguiendo con el estudio que estamos haciendo a la Confesión de Westminster. Y hoy nos toca ver lo que es la justificación. Este Ordo Salutis, que partimos con el llamamiento eficaz, y ahora vamos a conocer lo que significa la justificación. Vamos a aprender qué dice la confesión de lo que es la justificación. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Aquí en la pizarra yo anoté que los elegidos y los predestinados, a ellos, solo a ellos, llamó el Señor eficazmente mediante su palabra. ¿Cierto? Eso es lo que habíamos visto. Hay excepciones, sí, de que lo que habíamos visto de los niños y de los que tenían problemas mentales. Y a los que llamó eficazmente, a esos los justificó. Diciendo esto, lo primero que vamos a hacer, vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos abra el entendimiento, y a mí también para que me dé el discernimiento para poder enseñar lo que yo he aprendido en este momento. Y es gracias a la obra del Señor. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Santo, usted que es el creador de todo lo ha hecho por medio de su palabra, y nosotros somos creación suya. Le agradecemos por eso, Padre, porque como creación y como elegidos nos ha llamado con un llamamiento eficaz, como lo dice esta confesión, y a la vez nos justifica. Y esto no por que nosotros hayamos sido algo especial, sino que es meramente por su pura voluntad. Y le agradecemos eso, Señor, porque nos tiene en este día delante de usted para conocerle día a día más de quién es usted y las cosas que ha hecho, Señor. Así que le agradecemos por eso. Abra nuestros corazones, abra nuestras mentes para que podamos entender más y más de este conocimiento que proviene de usted. Nuevamente, Señor, si erramos, le pedimos perdón por ignorancia muchas veces, Señor, que podría ser en este caso, pero le pedimos que su Santo Espíritu esté con nosotros y nos guíe a una mejor interpretación de lo que es su palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús le rogamos y le pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a ver este acto de justificación. Es algo que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Nada hay en nosotros para que el Señor haya hecho este acto, porque muchos de los que conocen la palabra dicen que es un acto judicial. Es como si un delincuente, un asesino, se presentara delante del juez y él dijera: yo soy culpable de todo. Pero en esa actitud el juez le dice: ¿sabes qué? Tú no tienes ninguna culpa que pagar, te justifico, te hago justo y te doy la libertad. Ese es un acto judicial. Esta justificación es de inmediato y solamente hay un solo requisito. El requisito es la fe. En el momento de que el creyente, va a ser redundante, el que no es creyente cree, ya es justificado. No es diferente a la santificación, porque la santificación viene después de la justificación. Y ese es algo progresivo.
Pero este acto, como decían muchos entendidos, es un acto judicial. Usted se presenta como culpable y el juez le dice, no eres culpable. Y lo más grandioso, que el Señor pudo haber cambiado nuestros corazones, haber dicho, te voy a hacer santo, te voy a renovar este corazón y te voy a hacer santo inmediatamente. Pero vendría la pregunta, ¿qué tendríamos que hacer después? ¿Sería igual para todos? ¿Qué pasaría con lo del Antiguo Testamento? En su gran sabiduría el Señor nos dejó con nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza perdida, en la cual íbamos derecho a la muerte eterna. Estábamos bajo la ira de Dios. Pero en ese acto, solamente por creer, el Señor nos hace justo. Esa es la diferencia, eso es lo que tenemos que entender en cuanto a la justificación, que es un acto judicial. Usted en el momento en que creyó, usted es justificado. Y ese creer viene del llamado eficaz. En el llamado eficaz a nosotros nos llama el Señor y nosotros creemos. Pero a la vez creemos porque fuimos elegidos y fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Si esto es grandioso, nosotros no ponemos nada, absolutamente nada, ante este acto. Yo veía cuando el Señor llama al que estaba al lado de la cruz, cuando le dice, considérame, voy a parafrasear, considérame a mí y después en tu lugar donde tú vayas, y le dice, ciertamente vas a estar en el paraíso. Pero ese hombre reconoció ante el otro ladrón que estaba crucificado o asesino, él reconoció que el que estaban crucificando no tenía ninguna culpa, ellos eran culpables. Ellos merecían esa cruz, pero al que estaban condenando no lo merecía. Y gracias a eso tenemos nosotros en este momento, en el orden saluti, que es el orden de la salvación, vamos a ver la justificación. Voy a pedir a mis hermanos, voy a partir por Juan Carlos, después mi hermana Carmen, que busquen Romanos 8:30, que lo tengan preparado por mientras, y hermana Carmen, Romanos 3:24. Vamos a leer todo junto lo que dice entonces la confesión en cuanto a la justificación. Y vamos a leer el párrafo 1 y el 2 es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a leer todo juntos. Dice así: a los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no por infundir justicia en ellos, sino por perdonarles sus pecados, reputando y aceptando su persona como justas, no por algo hecho en ellos o por ellos, sino solamente por el amor de Cristo. Y ellos, por su parte, por la fe la reciben y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tiene de sí mismo porque es un don de Dios. Párrafo 2 dice, la fe que recibe y descansa en Cristo y en su justicia es el único medio para alcanzar la justificación. Sin embargo, no se halla sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás gracias salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Vamos a ir entonces, bíblicamente vamos a ir demostrando lo que dice la confesión de Westminster. Y en el párrafo 1 vamos a limitar a la primera oración o dicho en este primer párrafo, y hasta gratuitamente. Y dice así:
a los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente. Hermano Juan Carlos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todavía no llegamos a la glorificación, pero estamos dentro de la justificación y después vamos a ver la santificación. Pero en este momento es lo que yo haya puesto aquí, a los que eligió, a los que predestinó, los llamó eficazmente y los justifica con un acto judicial. Hermana Carmen. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos gratuitamente justificados, o sea, nada, no hicimos nada. Eso es lo grandioso, no hicimos nada y somos justificados. Solamente el requisito que yo les nombraba, que era por la fe, que lo vamos a ir viendo más adelante. Después continúa el párrafo 1 y dice, no por infundir justicia en ellos, sino que por perdonarles sus pecados, reputando y aceptando sus personas como justas, no por algo hecho en ellos o por ellos, sino solamente por amor de Cristo. Hermano Efraín, Romanos 4, del 5 al 8. Hermana Jessica, Romanos 3, versículo 22, después se salta el 24, 25, el 27 y el 28. Hermano Efraín, Romanos 4, del 5 al 8. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados aquellos a quien el Señor no inculpa de pecado. Gracias, hermano Efraín. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es una bienaventuranza lo que dice aquí la palabra. Y lo justifica al impío, dice, o sea, al pecador, al que iba directo a la muerte eterna, los justifica. Hermana Jessica. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la fe de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ya. Gracias, hermana. Entonces acá el capítulo 3 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos pide el Señor. Además nos pide, pero Él nos da esa fe, porque esa fe es un don de Dios. Nada, y si vemos acá, nada hemos hecho. No hemos hecho nada, no hemos puesto nada de nosotros. Lo que ponemos es porque el Señor nos da, para que reaccionemos en lo que nos da. Solamente eso. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, siendo justificado gratuitamente. Justificado gratuitamente. Eso es lo que significa gratuitamente, sin haber hecho nada. Siendo culpable, lo justifica gratuitamente. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, todos nuestros pecados pasados pasaron por alto. Nada somos, no tenemos culpa en nada por la obra de Cristo en la cruz. Es la fe lo que nos justifica, pero la fe es un don de Dios. Por lo tanto, insisto, nada hay en nosotros de ser pecadores, de estar condenados, de estar muertos en nuestros delitos y tener una muerte, ir a una muerte eterna, no a la glorificación, sino que a la muerte eterna. Él pasó por alto todo eso para justificarnos. Y ahí viene la pregunta que hace en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Nos pregunta nosotros, ¿dónde tenemos la jactancia? Queda excluida. Y la pregunta viene, ¿por cuál ley? Sigue preguntando por las de las obras. No. No. Sino por la ley de la fe. Nuevamente, la ley de la fe. Solo bastó creer en la obra del Señor para ser justificados. Y en el versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nosotros podemos ser muy moralistas, ser perfectos, pero si no somos elegidos, no fuimos predestinados, por lo tanto no tenemos un llamado eficaz, no vamos a ser justificados. Aunque podamos ser el más bueno de todos, con toda la ley moral, pero no vamos a ser justificados. En 2 Corintios, capítulo 5, 19, 21, lo voy a leer yo, y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él, en Jesucristo, nuestro Señor. En Tito 3, versículos 5 y 7 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hechos 13, del 38 al 39, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia el perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, por toda la ley moral de Moisés, dice claro aquí la palabra que no somos justificados, sino por creer en él, en nuestro Señor Jesucristo y en su gran obra que hizo en la cruz. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la fe que nos hace ser justificados es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios.
Vamos a continuar con el párrafo. Y dice el 1, creo que están, y aquí en esta parte, dice, y ellos por su parte, por la fe, la reciben y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tiene de sí mismo porque es un don de Dios. Es lo que leía antes. Y ellos por su parte, por la fe la reciben. O sea, por la fe nuestra recibimos la justificación. Y la fe la recibimos del Señor porque es un regalo de Dios. Y nosotros descansamos en Jesucristo que hizo la obra por nosotros. En los que tenían que pagar en la cruz éramos cada uno de nosotros. Pero pagó un justo, uno que era sin pecado, no tenía culpa, pagó por nosotros. Esa es una imputación. Ese acto nos imputa para que seamos justificados. Por eso que se dice que esto es un acto judicial. En el párrafo 2, aquí le voy a pedir a mis hermanos Juanita, Juan 1:12, hermana Eva, ¿puede leer Romanos 3:28? Hermano Jonás, Romanos 5:1. Y dice así el párrafo 2, vamos a leer la primera parte, dice, la fe que recibe y descansa en Cristo y en su justicia es el único medio para alcanzar la justificación. Aquí nuevamente reafirma la confesión que el único medio para alcanzar la justificación es la fe. Y vamos a leer Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, hermana Juanita. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese creer viene de Dios. En la regeneración de nuestros corazones pone el creer. Y vuelvo a repetir, los elegidos, los predestinados, los llamados, eficazmente a esos justifica. Romanos 3:28. 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. Gracias, hermana. Nuevamente, la palabra del Señor nos dice, aquí Pablo hace una conclusión, dice, concluimos de todo lo que hemos hablado, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Yo cuando meditaba en esto decía, porque uno cuando comienza, no, pues si yo hago las cosas, ¿cómo? Si yo soy el que hago mérito para estar en la iglesia, yo hago mérito para orar, yo hago mérito para hacer obra, yo hago mérito. Y resulta que cuando uno va introduciéndose en la escritura, va haciéndose más chiquito, más pequeñito y más pequeñito aún. Porque la obra que hizo Dios, algo que el hombre no iba a poder hacer jamás. Con la caída del hombre ya estaba muerto. Estábamos condenados. No teníamos ninguna posibilidad de salvarnos. Podríamos hacer grandes obras,
pero no eran suficientes. No eran suficientes. Por eso que tenemos que tener presente siempre, mirar cuando nos dicen, miren la cruz, pero vemos la cruz vacía. Pensar en ese momento en que el Señor padeció y fue fuerte. Yo me imagino estar siendo azotado, sacándole parte de su carne, de su cuerpo, por nuestras culpas. Y después una crucifixión en cuanto su agonía por la fortaleza de su cuerpo duró horas, sufriendo. Todos a veces pensamos en nuestra muerte, ojalá que nos quedemos muertos en el sueño y no suframos nada. Pensemos siempre, hermano, en eso. Todo lo que padeció nuestro Señor por nuestros pecados, para justificarnos ante Dios y así aplacar su ira, porque nosotros todos, no se salva ninguno, todos estábamos bajo la ira de Dios por la caída de nuestro primer hombre, de cual tenemos descendencia, Adán. Así que, hermanos, siempre pensemos, no miremos la cruz vacía, miremos el acto mismo que hizo nuestro Señor para justificarnos. Y ahí vamos a entender y vamos a ver que somos pequeños, pequeñísimos. Romanos 5.1, hermano. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente nos dice la palabra, justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros leemos acá y leemos como letra muerta. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos como muerto, vemos que ya no pasó nada. Solamente leemos y lo tenemos en la memoria. Pero si comprendemos y meditamos en lo que pasó, ya tendríamos un mejor entendimiento de lo que hizo el Señor por nosotros. Nosotros por cualquier cosa nos lamentamos. Por la lluvia nos cayó una gotera, la gotera se nos inundó la casa, y lamentamos. Pero el Señor padeció en silencio. En silencio padeció todo. Salvo en la cruz cuando dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero ya estaba en el término, es porque la palabra de Dios tenía que salir de la boca de nuestro Señor. En los siguientes del párrafo 2 dice, sin embargo, no se halla sola en la persona justificada. Estamos hablando de la justificación. No se halla sola la justificación en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás gracias salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que habla de la fe acá. La fe no se halla en la persona justificada solamente, sino que va siempre acompañada de todas las demás gracias salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. ¿Qué nos dice acá entonces la confesión? Dice que esta fe no se halla sola en la persona justificada. No es solamente la fe en la persona justificada, sino que va acompañada de todas las demás gracias salvadoras. Y esta no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Hay otro acto de gracia del Señor, el amor.
Santiago 2, lo voy a leer yo porque son varios versículos saltados, 17, pero me pueden seguir en la escritura para verificar de que lo que estoy hablando es la verdad y toda la verdad. Santiago capítulo 2, versículos 17, 22 y 26. Dice así: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí vemos cuando decimos los frutos. ¿Damos frutos o nos damos frutos? Decimos tener fe, pero si no se nos ven obra, vana es la fe. Porque la fe misma en sí lleva a la persona a hacer las obras, con ayuda del amor que Dios da a cada creyente. Por lo tanto, la fe va siempre acompañado con más gracia de Dios. En el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea, cuando confesamos tener fe y no se nos ve obra, o sea, nuestra fe es muerta, es vana, no sirve de nada. Siempre la fe va acompañada con obra. No así al revés. Las obras no van acompañadas de la fe. Las obras no dicen que tengo fe. Porque si vemos en el mundo a personas no creyentes, hacen obras. Y hacen buenas obras. Pero no tienen la gracia de Dios. No ha caído sobre ellos su gracia. Por lo tanto, es al revés. Es el don de Dios, es la obra de Dios. Dando la fe y el amor en el cristiano es el que produce obras, y obras buenas, obras preparadas de antemano de Dios para que anduviéramos en ellas. Gálatas, y aquí terminamos, Gálatas 5:6, capítulo 5, versículo 6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahí concluimos. Este versículo de Gálatas 5:6 es como una conclusión de todo lo que hemos leído en cuanto a la justificación, que es por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, su pueblo, ni los incircuncisos, los que no estaban con el pueblo, sino la fe que obra por el amor. Bien, hermanos, aquí concluimos, dejamos un tiempo, nos quedan 10 minutos para preguntas, así que si algún hermano tiene alguna pregunta, alguna duda, se lo pregunta después al que termina el capítulo de la justificación. No, pregunten nomás, hermano. Así podemos aclarar todo y tenemos al hermano Gerson que llegó, así que nos puede ayudar también con todo esto. Así que tengan la confianza de preguntar. Oh, parece que quedó todo clarito. Me pone un 7, hermano.
con confianza, hermanos, si estamos todos, queremos aprender. Yo también, cuando preguntan, tengo dudas, también aprendo, porque me voy perfeccionando. Así que doy la palabra para preguntar. Esta es la instancia para que preguntemos y aprendamos más en comunión. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos. Hermano Gerson. ¿Cómo podemos entender esto de la fe en los creyentes del Antiguo Testamento? Porque ahí como que a veces se enfatiza mucho en las obras. De hecho, hay gente que piensa de que en el Antiguo Testamento ellos eran salvos por obras, por hacer cosas, por cumplir la ley, esto también aplica para ellos. Ellos también vivieron por la fe, a pesar de que a lo mejor no vieron a Cristo, no conocieron a Cristo, sino que miraban hacia adelante, ¿cierto? ¿Ya te ha hecho la pregunta? Mire, eso también lo aclaré, es lo que creo yo, a ver, me puede corregir. Que a nosotros, cuando nos llamó eficazmente, nos llamó con nuestra naturaleza. Y bastó en que creyéramos para ser justificados. Pero ese creer viene de Dios. Los del Antiguo Testamento creyeron a Dios. No fueron contadas por obras, porque las obras cuando caían en una mala obra eran condenados inmediatamente. Pero ellos, estamos en esto porque somos justificados, un acto judicial, lo que hablaba yo, es un acto judicial. Por lo tanto, es lo que explicaba, si en nosotros el Señor no nos hubiera justificado, sino que hubiera transformado el corazón y lo hubiera dejado ser santo, y ya no tendríamos que tener la santificación progresiva, hubiéramos sido salvos, hubiéramos estado salvos, a lo mejor hubiera perjudicado a los del Antiguo Testamento. Pero nosotros nos escogió con nuestra naturaleza. En un acto judicial nos declara inmediatamente que somos justificados. No espera nada, ni que digamos, hoy ya voy a hacer algo bueno, no. Por el acto de Cristo en la cruz somos justificados inmediatamente, porque Él pagó. La santificación es progresiva, eso sabemos, que a medida que vamos avanzando nos vamos instruyendo más en el conocimiento de Dios, el Señor va a ir actuando en nuestros corazones. No sé si he explicado algo. Ya. Gracias, hermano. Ya hemos dado término, estamos en la hora, así que podemos ir a tener un relajamiento con un coffee break.